Hola, buscador de esperanza en los lugares más oscuros. Hoy no vas a escuchar una teoría o una historia antigua. Vas a escuchar el latido de un corazón que fue resucitado. El testimonio de un hombre cuya profesión era la muerte y que fue encontrado por la vida en medio del infierno. Si en el fondo de tu alma crees, o quieres creer, que nadie está verdaderamente más allá del alcance de la redención, suscríbete ahora. Porque esta historia es la prueba viviente de que la luz brilla más fuerte donde la sombra es más profunda. Únete a nosotros para ser testigo del poder que lo cambia todo. Imagina por un momento a un hombre cuya humanidad ha sido sistemáticamente borrada. Un hombre entrenado para ver a otras personas no como almas, sino como objetivos. Un hombre cuya conciencia ha sido silenciada bajo el ruido ensordecedor de la violencia, el poder y la lealtad a una bandera de muerte. Este es el mundo del sicario. No es un personaje de película. Es una realidad brutal para miles de hombres atrapados en el engranaje de los carteles. Son herramientas, armas humanas desechables. Su valor se mide en su capacidad para obedecer sin cuestionar y para quitar la vida sin sentir. Se convierten en espectros, en sombras con nombre. Y aquí es donde nos enfrentamos a la pregunta más difícil, la que desafía nuestra fe y nuestra comprensión de la gracia. ¿Puede un alma tan profundamente perdida ser encontrada? ¿Puede un corazón convertido en piedra volver a latir con amor y compasión? ¿O hay acciones, hay vidas tan manchadas de sangre que marcan un punto de no retorno? La lógica humana grita que sí, que hay abismos de los que no se puede regresar. La psicología nos habla de traumas y condicionamientos que parecen irreversibles. La sociedad, con justa razón, clama por justicia y no por misericordia para hombres como estos. El mundo dice, condenado. Pero la fe susurra una promesa diferente. Una promesa de un poder que no se rige por la lógica humana. Un poder capaz de hacer nuevas todas las cosas. Un poder redentor tan absoluto que puede entrar en la celda más oscura del alma humana, romper las cadenas más gruesas y sacar a un hombre a la luz. No solo perdonado, sino completamente transformado. Esta no es una historia sobre un hombre bueno que se volvió malo y luego bueno otra vez. Esta es la historia de un hombre que se convirtió en una encarnación de la muerte, un depredador en la cima de la cadena alimenticia criminal, que se encontró cara a cara con el autor de la vida. Es un testimonio que desafía todo lo que creemos saber sobre el pecado y la redención. Nos obliga a expandir nuestra concepción de la gracia de Dios hasta un punto que puede resultar incómodo, incluso escandaloso. Porque si Dios puede salvar a un hombre así, entonces no hay excusa para la desesperanza en ninguna de nuestras vidas. Pero esta no es solo la historia de un milagro, es la historia de un monstruo. Y para entender la verdadera magnitud de la luz que lo rescató, primero debemos tener el valor de descender con él al abismo. Debemos ver la oscuridad en sus ojos, sentir el peso del arma en su mano y comprender cómo un joven, que alguna vez tuvo sueños, vendió su alma y se convirtió en un heraldo de la muerte. Nadie nace con el alma de un asesino. Él tampoco. Nació en un lugar donde la pobreza era el aire que se respiraba y la desesperanza era el pan de cada día. Pero en las calles de su barrio había una salida, una promesa retorcida de poder y respeto. El cartel no le ofreció un trabajo, le ofreció un trono. Le prometió que podría ser un dios en un barrio de hombres olvidados. La seducción fue total. El brillo del oro, el rugido de los motores, el miedo en los ojos de los demás que se convertía en un falso respeto. Hizo un juramento, no a un hombre, sino a un sistema, a una bandera de oscuridad. No entendió que no estaba firmando un contrato, sino vendiendo su alma a plazos. Cada acto de lealtad era un pago, y el precio final sería su propia humanidad. Y entonces llegó el día de su iniciación, su bautismo. Pero no fue con agua, sino con sangre. Le pusieron un arma en la mano,
un nombre en los labios y una orden en la mente. El hombre frente a él no era un enemigo, era un extraño, otro ser humano. Por un instante, el niño que fue gritó dentro de él, sus manos temblaron. La conciencia luchó su última batalla, pero el deseo de pertenecer, el miedo a ser débil, fue más fuerte. Cerró los ojos, silenció la voz y apretó el gatillo. En el estruendo de la pólvora y el silencio que le siguió, algo dentro de él se rompió para siempre. Había cruzado una línea invisible, un abismo del que sabía que nunca podría regresar. El joven que soñaba murió en ese callejón, y en su lugar nació un sicario. El shock de esa primera vez fue reemplazado por una fría necesidad de sobrevivir. La segunda vez fue más fácil. La tercera fue un trabajo. La conciencia es como una piel. Al principio es sensible a cada herida, pero con cada corte, con cada golpe, se forma una cicatriz, un callo. Su alma se cubrió de un callo tan grueso que ya no sentía nada. Los rostros se volvieron borrosos, los nombres irrelevantes. La muerte se convirtió en un oficio. Con cada vida que tomaba, una parte de la suya se extinguía. Se convirtió en una herramienta eficiente, temida y respetada en su mundo. Ganó el poder que le prometieron. Ganó el dinero, los lujos, las mujeres. Se convirtió en todo lo que alguna vez anheló ser. Pero no se dio cuenta de que cada paso hacia la cima de ese infierno era un paso más profundo dentro de una prisión. El poder que había ganado tenía un precio terrible, su propia conciencia. Se había convertido en un rey, pero su reino era una celda de aislamiento espiritual. Sin embargo, la verdadera trampa, el engaño más grande, no era la violencia que ejercía con sus manos, sino la sofisticada prisión de oro y de plomo que el cartel había construido cuidadosamente a su alrededor, una jaula de la que nadie, nunca, escapaba con vida. Para el mundo exterior, él había llegado a la cima. Se convirtió en un rey, pero su reino era un infierno personal construido con los ladrillos del miedo y la desconfianza. La promesa del cartel se había cumplido, pero era una promesa envenenada. Vivía en una jaula de oro y plomo, y cada día los barrotes se hacían más y más gruesos, sofocando los últimos vestigios de su alma. Tenía todo lo que el dinero sucio podía comprar. Autos de lujo que rugían como bestias, mansiones con piscinas que reflejaban un cielo que él ya no sentía que le pertenecía, y ropa de diseñador que cubría las cicatrices de su cuerpo y de su espíritu. Las fiestas eran legendarias, ríos de alcohol caro y montañas de drogas para celebrar victorias que dejaban un reguero de cadáveres. El poder era una droga aún más potente. Caminaba por la calle y los hombres bajaban la mirada. Su nombre era un susurro que abría todas las puertas y cerraba todas las bocas. Un gesto suyo podía terminar una discusión. Una mirada podía sellar un destino. Se había convertido en un espectro de autoridad, un hombre cuya reputación de violencia lo precedía, creando un aura de temor que él confundía con respeto. Pero esta era solo la fachada, el teatro que representaba para los demás y para sí mismo. La verdad emergía en el silencio, en las largas noches después de que la música se apagaba y los falsos amigos se iban. La verdad era una bestia que lo devoraba desde dentro. Su vida se regía por una ley no escrita: la paranoia. No podía confiar en nadie. El hombre que te abrazaba hoy podía ser el que te disparara mañana. Cada sombra en la esquina era un posible enemigo. Cada llamada telefónica sin respuesta era una posible traición. Dormía con un arma bajo la almohada, no por valentía, sino por un terror paralizante. Se despertaba sudando frío, el corazón martillando en su pecho, seguro de que esa noche sería la última. Analizaba cada palabra, cada gesto de sus supuestos hermanos, buscando la mentira, la conspiración. En el mundo del cartel, la lealtad es una mercancía con fecha de caducidad. Vio a hombres con los que había compartido comidas y batallas desaparecer de la noche a la mañana, borrados por una simple sospecha o por la ambición de otro.
Sabía que él no era diferente. Su valor para el cartel duraría solo mientras fuera útil y temido. El día que mostrara debilidad, el día que dudara, él sería el siguiente en la lista. Y en medio de esta tormenta de miedo y traición, crecía un vacío. Un agujero negro en el centro de su ser que ninguna cantidad de dinero, drogas o poder podía llenar. Se dio cuenta de la terrible paradoja de su existencia. Lo tenía todo, según las medidas del mundo, y no tenía absolutamente nada. Su alma estaba en bancarrota, hueca, un eco en una catedral de huesos. Las fiestas ruidosas solo hacían que el silencio posterior fuera más ensordecedor. Las conquistas de una noche solo lo dejaban sintiéndose más solo por la mañana. Se miraba en el espejo y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Veía los ojos de un monstruo, vacíos y sin vida. Los ojos de alguien que ya estaba muerto, aunque su corazón siguiera latiendo. Era un esclavo que se creía rey. Un esclavo del cartel, que poseía su vida. Un esclavo de su reputación, que lo obligaba a ser cada vez más violento para mantener su estatus. Y sobre todo, un esclavo de sus adicciones, el alcohol y las drogas que usaba como un anestésico desesperado para adormecer el dolor, para silenciar los gritos de los fantasmas de su pasado y la agonía de su presente. Pero incluso en el abismo más profundo, la memoria tiene una forma de sobrevivir. En este infierno de vacío, paranoia y miedo, algo completamente inesperado comenzó a suceder, como una flor imposible que brota del concreto. No fue una visión, ni una voz. Fue un susurro, un fragmento de un tiempo olvidado, antes de la sangre y las armas. En medio de una noche de borrachera y desesperación, mientras miraba el techo de su lujosa habitación, una imagen cruzó su mente. La imagen de las manos arrugadas de su abuela, entrelazadas en oración. Recordó el olor a velas de su pequeña casa y el sonido suave de un himno que ella solía cantar. Una frase que ella repetía una y otra vez le vino a la mente. Una frase sobre un amor que lo perdona todo. Ese recuerdo fue la primera grieta en la armadura. La primera gota de agua sobre una tierra reseca por una sequía de décadas. El recuerdo de su abuela no fue un consuelo. Fue una tortura. Abrió una puerta en su memoria a un mundo de inocencia y fe que él había asesinado deliberadamente. Cada eco de un himno, cada imagen de un crucifijo en la pared de su infancia, se convertía en un juez silencioso de la abominación en la que se había convertido. La grieta en su armadura no dejaba entrar la luz, sino que exponía la podredumbre que había dentro, haciéndola insoportable. La espiral descendente se aceleró. Se volvió más imprudente, más violento, como si intentara con cada acto de brutalidad borrar ese susurro de pureza. Bebía más, consumía más, buscando el olvido total. Pero el recuerdo siempre regresaba en los breves momentos de sobriedad, más nítido y doloroso que antes. Sus jefes lo veían como más eficiente, pero él sabía la verdad. Se estaba desintegrando. El punto de quiebre llegó en una noche empapada de lluvia y sangre. Después de un trabajo particularmente brutal, una traición interna que lo obligó a eliminar a alguien que consideraba un amigo, regresó a su casa de seguridad. El olor a pólvora y a muerte se aferraba a su ropa, a su piel, a su aliento. La adrenalina de la violencia se desvaneció, dejando tras de sí un residuo helado de náusea y autodesprecio. Esta vez fue diferente. No había euforia. No había sensación de poder. Solo una fatiga infinita que le pesaba en los huesos. Un agotamiento del alma. Se sentó en su lujoso sofá de cuero, rodeado de fajos de dinero sobre la mesa de café, con sus armas de oro y plata a su lado. El trofeo de su éxito. Pero esa noche no vio riqueza ni poder. Vio evidencia. Vio la sangre invisible que manchaba cada billete. El eco de los gritos atrapado en el metal frío de sus pistolas. Se vio a sí mismo con una claridad aterradora, despojado de todas las mentiras. No era un soldado, era un asesino. No era un rey, era un perro de presa.
No era temido, era despreciado. Y la persona que más lo despreciaba en todo el universo era el hombre que lo miraba desde el reflejo oscuro de la pantalla apagada del televisor. Un odio volcánico hacia sí mismo surgió de sus entrañas, tan intenso que lo dejó sin aliento. En ese momento, solo vio dos salidas, dos formas de silenciar el tormento para siempre. La primera estaba sobre la mesa, un arma cargada, un final rápido y definitivo. Era la salida lógica, la única justicia que le quedaba a un hombre como él. Era la única forma de asegurarse de que nunca más volvería a hacer daño a nadie. Sus manos temblorosas se acercaron al frío acero, pero entonces, en el apogeo de su desesperación, ocurrió lo imposible. El susurro de su abuela volvió, pero esta vez no fue un recuerdo. Fue una idea tan absurda, tan ilógica, que solo podría nacer en una mente que ya no tiene nada que perder. La segunda salida. Un último acto de fe, no porque creyera, sino porque era la única opción que no había probado. Un grito a un Dios en el que había dejado de creer hacía décadas. Era una batalla final dentro de su alma rota. La certeza fría del cañón de una pistola contra la posibilidad infinitesimal de una gracia que no merecía. Por un momento que pareció una eternidad, su vida pendió de un hilo sobre el abismo. El orgullo luchó. La lógica se burló de él, diciéndole que era un tonto por siquiera considerarlo. Pero la desesperación fue más fuerte. Con un sollozo que rasgó su garganta, apartó el arma y se derrumbó en el suelo. No fue un acto de piedad, fue un acto de rendición total. Se arrodilló sobre la alfombra cara, el rostro bañado en lágrimas y sudor, y por primera vez desde que era un niño, intentó orar. No fue una oración elegante, ni memorizada. No hubo palabras de arrepentimiento elocuentes. Fue un grito crudo, gutural, arrancado desde el fondo de su infierno personal. Miró al techo oscuro de su jaula de oro y gritó con toda la fuerza que le quedaba: Dios, si eres real, si de verdad existes, sácame de esta vida o llévame ahora mismo. Ya no puedo más. Y en la oscuridad total de esa habitación, en el silencio que siguió a su grito, una luz respondió. El eco de su grito desesperado aún vibraba en la habitación cuando la oscuridad comenzó a retroceder. No fue como si alguien encendiera un interruptor. Fue como si la propia sustancia de la noche se disolviera, no por una fuente de luz externa, sino por una luz que emanaba desde el centro mismo de la habitación. Era una luz blanca, pero no cegadora. Era cálida, increíblemente pura, y traía consigo un silencio tan profundo que podía sentirlo en sus huesos. Un silencio que ahogaba el caos que había rugido en su mente durante años. Arrodillado en el suelo, levantó la vista, esperando ver algo, cualquier cosa. Y entonces, dentro de esa luz inconcebible, una figura tomó forma. No apareció de repente. Fue como si siempre hubiera estado allí, y la luz simplemente estuviera revelando su presencia. Era un hombre. No tenía un halo brillante ni alas de ángel. Estaba vestido con una túnica sencilla, y su rostro, aunque irradiaba una autoridad que hacía temblar el universo, también estaba lleno de una tristeza y una compasión que lo rompieron por dentro. Él lo supo. En un instante que trascendió el tiempo y la lógica, sin que nadie se lo dijera, su espíritu reconoció a quien estaba viendo. Era Jesús. La figura de los cuentos de su abuela, el hombre del crucifijo, estaba de pie en su habitación, en medio de su inmundicia, junto a sus armas y su dinero ensangrentado. Y no había ni una pizca de condena en su mirada. El pánico se apoderó de él, el instinto de un animal acorralado. Quería huir, esconderse, desaparecer. Toda la maldad de su vida, cada asesinato, cada mentira, cada acto de crueldad, se proyectó ante él como una película de terror. Se sintió desnudo, expuesto, como un gusano bajo el sol. Esperaba el juicio, el rayo de la ira divina que lo consumiría.
Se cubrió el rostro con las manos, esperando el golpe final, pero el golpe nunca llegó. En cambio, sintió una presencia a su lado. Se atrevió a mirar entre sus dedos y vio que Jesús estaba arrodillado frente a él, a su nivel. La luz que emanaba de él lo envolvió, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente visto no como un sicario, no como un monstruo, sino como un hijo perdido. Jesús extendió sus manos, y en las palmas de esas manos vio las cicatrices, vio las marcas de los clavos, profundas, innegables. Eran las heridas de un rey, y de alguna manera incomprensible, él sabía que esas heridas habían sido por él. La visión de esas manos traspasadas rompió la última represa de su corazón endurecido. El llanto que vino después no fue de desesperación, sino de un dolor y un arrepentimiento tan profundos que sintió que su cuerpo se partía en dos. Según su testimonio, Jesús no pronunció una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. En sus ojos vio un amor que desafiaba toda lógica. No era el amor condicional del mundo. Era un amor que conocía cada atrocidad que había cometido y aún así lo amaba. Era un perdón tan absoluto, tan inmerecido, que su mente no podía comprenderlo, pero su espíritu lo recibió como un hombre sediento que encuentra un manantial en el desierto. Sintió como si décadas de suciedad, de sangre, de odio y de culpa estuvieran siendo arrancadas de él, lavadas por esa luz pura. Fue una limpieza violenta y a la vez increíblemente gentil. Era la experiencia más dolorosa y la más hermosa de su vida. El shock de un asesino al ser confrontado, no con la justicia que merecía, sino con una gracia que nunca podría ganar. La disonancia cognitiva de ser amado incondicionalmente por un Dios santo era abrumadora. No sabe cuánto tiempo duró ese momento. Podrían haber sido segundos o podrían haber sido horas. El tiempo había perdido su significado. Lo único que existía era esa luz, esa presencia, ese amor que lo estaba deshaciendo y rehaciendo al mismo tiempo. Y entonces, tan suavemente como había aparecido, la visión comenzó a desvanecerse. La luz se retiró, la figura se disolvió y la oscuridad familiar de su habitación regresó. La habitación era la misma. El dinero seguía sobre la mesa. Las armas seguían en el suelo. Pero el hombre que estaba arrodillado en medio de ella ya no era el mismo. Algo fundamental se había roto dentro de él esa noche. La cadena de su vieja identidad. Y en su lugar, algo frágil, tembloroso, pero innegablemente nuevo, había nacido. Cuando el último rastro de la luz se desvaneció, el silencio que quedó en la habitación era diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la soledad, sino una quietud llena de paz, una calma que su alma nunca había experimentado. Se quedó arrodillado por un largo tiempo, temblando, no de miedo, sino de la réplica de un terremoto espiritual. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder, pero su espíritu sabía, con una certeza inquebrantable, que todo había cambiado. Lentamente se puso de pie. Sus piernas se sentían débiles, como las de un recién nacido. Miró a su alrededor, a los símbolos de su antigua vida. Sus ojos se posaron en las armas que yacían en el suelo. La pistola de oro que había sido su orgullo, la que representaba su estatus y su poder. Hace solo unos minutos, era una extensión de su mano, su herramienta más preciada. Ahora, al mirarla, sintió una ola de repulsión tan intensa que le provocó arcadas. Ya no veía un objeto de poder, veía un ídolo de muerte. Veía el metal frío que había puesto fin a tantas vidas, que había destrozado a tantas familias. Vio la encarnación de la oscuridad de la que acababa de ser liberado. El mismo objeto que antes le daba seguridad ahora le parecía obsceno. Una serpiente venenosa en el suelo de su sala. El olor a aceite de arma, que antes lo reconfortaba, ahora le olía a azufre. Con una mano que todavía temblaba,
no por la abstinencia ni por el miedo, sino por una nueva y santa aversión, recogió el arma. No la sostuvo como un sicario, sino como alguien que recoge basura tóxica. Su peso se sentía extraño, ajeno. Caminó hacia un baúl de metal en la esquina de la habitación, donde guardaba su arsenal. Lo abrió y, sin dudarlo, arrojó la pistola dentro, junto con las demás. Cerró la tapa con un golpe metálico y resonante que sonó como el punto final de una sentencia. Ese sonido fue el acto de abdicación de su antiguo reino. En ese momento, dejó las armas. No por una decisión pragmática de cambiar de vida, no por miedo a ser arrestado o asesinado. Fue un acto instintivo, una consecuencia inevitable del encuentro que acababa de tener. La sed de sangre, la adicción a la violencia, habían sido arrancadas de él de raíz. Se sentó en el sofá, el mismo lugar donde horas antes contemplaba el suicidio, y entonces, por primera vez, sintió la paz. No la ausencia de conflicto, no el alivio temporal de las drogas. Era una paz positiva, una presencia viva que llenaba el vacío que lo había atormentado durante años. El texto bíblico lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para él, en ese momento, no era una metáfora. Era la realidad más tangible que jamás había conocido. El contraste era tan radical, tan absoluto, que bordeaba la locura. Hace unos minutos, era un hombre consumido por el odio, la paranoia y la desesperación, al borde de la autodestrucción. Ahora, era un hombre inundado de una calma y una sensación de limpieza que no podía explicar. Las voces en su cabeza, los fantasmas de sus víctimas, el miedo constante a la traición, todo se había silenciado. Solo quedaba esa paz profunda y el eco de una mirada llena de amor. Sabía que el encuentro había sido real. No había sido una alucinación por las drogas o el estrés. La evidencia no estaba en la habitación, sino dentro de él. El odio que había sido el motor de su vida había sido reemplazado por algo nuevo, algo que ni siquiera podía nombrar, pero que se sentía como un amor extraño y ajeno hacia el mundo. Su espíritu había sido liberado de una prisión de décadas en un solo instante. Era un milagro, pero mientras su alma volaba libre, se dio cuenta de una terrible y práctica verdad. Su cuerpo, su existencia física, seguía atrapado en el corazón del territorio del cartel. Había renunciado a su rey, pero todavía estaba dentro de la fortaleza del enemigo. Ahora comenzaba la parte que, humanamente, era completamente imposible. ¿Cómo se sale de un pacto que solo se puede romper con la muerte? La paz que sentía era celestial, pero su situación era infernal. Había dejado las armas, pero el cartel no lo dejaría a él. En su mundo no existía la jubilación ni la renuncia. Solo había dos formas de salir: en una bolsa para cadáveres o como un traidor al que cazarían hasta el fin del mundo. Sabía que en el momento en que se descubriera su transformación, se convertiría en el objetivo número 1. Tenía información, conocía rutas, nombres, secretos. Era un cabo suelto demasiado peligroso para dejarlo vivir. Su primer instinto humano fue el pánico. La lógica le decía que estaba atrapado, que su nuevo nacimiento espiritual solo sería el preludio de una muerte muy real y brutal. Pero entonces, la misma paz que lo había inundado vino con una seguridad silenciosa, una confianza que no nacía de su propia fuerza, sino de la memoria de aquella presencia. Si ese Dios era lo suficientemente real como para entrar en su habitación, era lo suficientemente real como para sacarlo de allí. No tenía un plan, no tenía a quién llamar, solo tenía una fe recién nacida, del tamaño de una semilla de mostaza, y una convicción: tenía que huir. Esa misma noche, antes del amanecer, recogió solo una pequeña mochila con algo de dinero en efectivo y una botella de agua, dejando atrás toda la riqueza, los autos, la ropa, todo el botín de su vida pasada. Caminó hacia la puerta de su fortaleza, sabiendo que cada paso podría ser el último.
Y aquí es donde su testimonio pasa de un milagro interno a una serie de milagros externos. La primera prueba fue el guardia en la puerta de su complejo. Un hombre leal al cartel, armado hasta los dientes, cuyo trabajo era registrar cada entrada y salida. Mientras se acercaba, su corazón latía con fuerza. Estaba seguro de que el guardia lo detendría, haría preguntas, daría la alarma. Pero cuando pasó frente a él, el hombre simplemente asintió con la mirada perdida, como si estuviera mirando a través de él. Fue la primera coincidencia divina. Comenzó a caminar por las calles oscuras de su propio territorio, el mismo laberinto de callejones que él controlaba. Sabía que cada esquina estaba vigilada por halcones, los jóvenes vigías del cartel. Ser visto caminando solo, a pie y con una mochila a esas horas, era una sentencia de muerte. Oró en silencio, no con palabras, sino con un clamor de su espíritu. Señor, hazme invisible. Pasó junto a grupos de hombres armados que lo conocían, hombres que le debían lealtad, pero nadie pareció reconocerlo. Era como si caminara envuelto en una niebla. Más tarde describiría la sensación como si Dios hubiera puesto una venda en los ojos de sus enemigos. La ceguera inexplicable de aquellos cuyo único trabajo era ver, era una prueba tangible de que no estaba solo en ese valle de sombra de muerte. Llegó a la terminal de autobuses justo cuando el primer autobús del día, con destino a una ciudad lejana en la frontera, estaba a punto de partir. No había planeado esa ruta, simplemente siguió un impulso. Compró un boleto y se sentó en la parte trasera, hundiendo el rostro en la sombra de su gorra, esperando en cualquier momento el sonido de las sirenas o el grito de su nombre. El autobús arrancó, y mientras se alejaba de la ciudad que había sido su reino y su prisión, vio por la ventanilla el amanecer. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de colores que no había notado en años. Y con cada kilómetro que lo separaba de su pasado, sentía que las cadenas físicas, las que lo ataban a ese lugar y a esa vida, se rompían una a una. El viaje fue tenso, lleno de paradas y puestos de control, pero en cada uno ocurrió un pequeño milagro. Una vez, la Policía Federal detuvo el autobús para una inspección, pero el oficial solo miró su fila y siguió de largo. Otra vez, miembros de un cartel rival subieron a buscar enemigos, pero sus ojos pasaron por encima de él sin detenerse. El mismo Dios que lo había salvado espiritualmente, ahora lo estaba protegiendo físicamente, guiándolo a través de un campo minado con una gracia inexplicable. Después de días de viaje, finalmente cruzó la frontera. Un hombre sin nombre, sin pasado, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la fe que ardía en su pecho. Había escapado con vida, era libre, pero mientras respiraba el aire de un nuevo país, sabía que la huida física era solo el comienzo. Las cicatrices de su alma, los rostros de sus víctimas, los años de violencia seguían siendo parte de él. La pregunta ahora era diferente. No era cómo sobrevivir, sino cómo vivir con el recuerdo de un monstruo. ¿Cómo podría Dios usar a alguien con un pasado tan indeleblemente manchado de sangre? Llegó a una nueva tierra como un fantasma, despojado de su antiguo poder, de su falso nombre y de su identidad criminal. La libertad física era abrumadora, pero venía acompañada del peso ensordecedor de sus recuerdos. Ahora que el ruido constante de la violencia y las drogas se había ido, el silencio estaba lleno de los rostros de aquellos a quienes había hecho daño. Las pesadillas eran implacables. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío, reviviendo los peores momentos de su vida. Pero ahora los veía a través de ojos nuevos, los ojos de un hombre con una conciencia recién despertada. El gozo de su salvación luchaba a diario contra la marea de la culpa y la vergüenza. ¿Cómo podía él, un asesino, atreverse a sentir la paz de Dios? ¿Cómo podía aceptar un perdón que sus víctimas nunca podrían darle? Cayó en una profunda depresión, creyendo que quizás su destino era simplemente vivir como un ermitaño, castigándose en silencio por el resto de sus días por los pecados que había cometido.
Era libre del cartel, pero ahora era prisionero de su propio pasado. Fue en ese punto bajo, en una pequeña iglesia de inmigrantes donde había buscado refugio, que un pastor anciano le dio la pieza que le faltaba. El pastor escuchó su confesión, cada detalle horrible sin inmutarse, y cuando terminó, el anciano lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo: «Hijo, la sangre de Cristo no solo cubre tus pecados, los lava, pero el perdón que has recibido de Dios no será completo hasta que aprendas a perdonarte a ti mismo. Y no te perdonas a ti mismo para que puedas olvidar, sino para que puedas servir». Esa conversación fue el comienzo de su verdadera sanación. Entendió que su pasado, por horrible que fuera, no era un ancla destinada a hundirlo, sino una historia que Dios quería redimir. Comenzó un proceso largo y doloroso de confrontar cada uno de sus demonios, no con alcohol o violencia, sino con oración y la verdad de las Escrituras. Aprendió que la gracia de Dios no era un borrón y cuenta nueva que ignoraba el pasado, sino un poder transformador que podía tomar las ruinas de una vida y construir algo nuevo para su gloria. Lentamente, milagrosamente, Dios comenzó a transformar sus experiencias. La misma intensidad y falta de miedo que lo convirtieron en un sicario temido, ahora se canalizaban en una audacia evangelística. El conocimiento profundo de la oscuridad y la desesperación que había vivido le dio una empatía única por otros que estaban atrapados. Podía mirar a los ojos de un pandillero, de un drogadicto, de un alma perdida, y decir con una autoridad innegable: «Yo he estado donde tú estás. Conozco el infierno en el que vives, pero también conozco la salida». Su testimonio se convirtió en su nueva arma. Ya no era un arma de destrucción, sino un arma de rescate. Comenzó a compartir su historia, primero en pequeños grupos en la iglesia, luego en centros de rehabilitación, en prisiones y en barrios peligrosos. Su voz, que una vez dio órdenes de muerte, ahora proclamaba un mensaje de vida. Su historia era tan cruda, tan real, tan extrema, que rompía las defensas más duras. Vio a hombres endurecidos por la vida en la calle llorar al escuchar su historia. Vio a jóvenes que idolatraban la vida del cartel reconsiderar su camino. Vio el poder de su testimonio hacer lo que ninguna amenaza o programa social podía hacer: cambiar los corazones desde adentro. Dios no había borrado su pasado, lo había redimido. Estaba usando las cicatrices de su vida para mostrar a otros el poder del sanador. Esta es la belleza insondable de la redención divina. Dios no es un mago cósmico que simplemente hace desaparecer nuestros errores. Es un maestro artesano que toma los pedazos rotos, las piezas manchadas y feas de nuestras vidas, y las reconfigura en un mosaico para su gloria. Su pasado como sicario no fue borrado, fue reconvertido. De ser un agente de la muerte para un cartel terrenal, se convirtió en un soldado de la vida para el reino de los cielos. La historia de este hombre, este siervo sacado del abismo, es un testimonio extremo, casi increíble, del poder del Evangelio. Demuestra que no hay vida tan rota, tan perdida o tan malvada que no pueda ser alcanzada y transformada por la gracia de Jesucristo. Pero su mensaje no es solo una historia fascinante sobre el inframundo criminal. Es un mensaje directo y personal para ti, aquí y ahora. La historia que acabas de escuchar es extrema. Es la historia de un hombre que alcanzó las profundidades más bajas de la depravación humana y fue sacado de allí por un encuentro sobrenatural con Jesús. Y podría ser fácil para nosotros escucharla y pensar: «¡Qué historia tan increíble para él!», como si fuera una película, algo lejano a nuestra propia realidad. Pero si haces eso, te estarás perdiendo el punto central de su testimonio. Su historia no fue registrada para que admiremos la rareza de un milagro, sino para que reconozcamos la universalidad de la gracia que lo hizo posible. El mensaje de su vida no es para sicarios. Es para cada ser humano que alguna vez se ha sentido atrapado. Quizás tu cartel no sea una organización criminal.
Quizás tu cartel es una adicción a la pornografía que te consume en secreto. Quizás tu cartel es el alcohol, la droga que te promete un escape pero que solo te hunde más en la desesperación. Quizás tus armas no son de metal, sino de palabras. Quizás tu arma es un rencor que guardas contra alguien que te hirió, un odio que envenena tu alma cada día. Quizás tu arma es la amargura, la depresión, la ansiedad o una desesperanza tan profunda que, como él, has contemplado la idea de que sería mejor no seguir viviendo. Todos luchamos. Todos tenemos cadenas, visibles o invisibles. Todos tenemos una oscuridad que a veces amenaza con consumirnos. La pregunta que su testimonio te hace directamente es esta: ¿crees que tu abismo es menos profundo que el suyo? ¿Crees que tus cadenas son más fuertes que las que lo ataban a él? ¿Crees que tu pecado es más grande que el de un hombre con las manos manchadas de sangre? Su vida es la prueba irrefutable de que no hay oscuridad tan absoluta que la luz de Cristo no pueda penetrar. No hay adicción tan fuerte que su poder no pueda romper. No hay corazón tan duro que su amor no pueda ablandar. El mismo Jesús que entró en esa habitación llena de armas y dinero sucio, ese mismo Jesús está llamando suavemente a la puerta de tu corazón en este preciso momento. Él no viene con juicio por tu pasado. Él viene con la misma mirada de amor incondicional que transformó a un asesino en un siervo. Él ve tus cadenas, conoce tu dolor y te ofrece la misma libertad que le ofreció a él. La historia de este hombre nos obliga a tomar una decisión. Podemos seguir intentando luchar contra nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, condenados a fracasar una y otra vez, o podemos hacer lo que él hizo en su momento más bajo: rendirnos. Podemos dejar de fingir que tenemos el control y podemos gritar desde el fondo de nuestro propio infierno personal, sabiendo que hay un Salvador que escucha. Si este testimonio ha tocado algo dentro de ti, si ha despertado un anhelo de libertad, de paz, de un nuevo comienzo, por favor, entiende que no es una coincidencia que estés escuchando esto ahora. Es una cita divina. Es una invitación personal del Rey del Universo para que salgas de tu prisión y entres en su reino. Quiero guiarte en una oración. La misma clase de grito honesto que él hizo esa noche. Si quieres recibir este mismo poder transformador en tu vida, repite estas palabras conmigo desde el fondo de tu corazón. Jesús, así como te revelaste a este hombre, revélate a mí. Reconozco que estoy atrapado, que estoy perdido. Te entrego mis cadenas, ya sea mi adicción, mi odio, mi miedo o mi desesperanza. Ya no quiero luchar solo. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Rompe mi vieja identidad y dame una nueva en ti. Entra en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, en tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, tu milagro ha comenzado. Busca una iglesia, cuéntale a alguien. Tu viaje acaba de empezar. Gracias por unirte a nosotros. Si este video te ha impactado, compártelo. Nunca sabes quién podría estar en su propia noche oscura, necesitando escuchar que hay esperanza. Que Dios te bendiga.